¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy toca hablar nuevamente sobre el mercado de fichajes. El día de hoy pues toca hacer una extensión del video que subí hace 2 días aproximadamente, hablando sobre el tema Nico Williams, porque esto ha tomado mucho más forma con el correr de las horas y sobre todo Laporta, por así decirlo, con las declaraciones que ahora mismo están viendo en pantalla, tras formalizar el fichaje de Joan García, ha sacudido el mercado, porque el Barça ha agilizado movimientos para hacerse con el fichaje de Nico Williams. Deco, que en las últimas horas había viajado a Ibiza para una nueva ronda de negociación con sus representantes, finalmente volvió y volvió con unas noticias positivas, que es que el Barça y Nico Williams finalmente ya han acordado términos personales, un contrato aproximado de 6 temporadas, un contrato que sería válido hasta junio de 2031 y con un salario aproximado entre los 7 a 8 millones de euros netos por temporada, donde ahora lo único que estaría el Barça trabajando sería en tener todo el visto verde, por así decirlo, para formalizar el pago de la cláusula de rescisión con el Athletic Club de Bilbao y Nico Williams de esa manera se transforme en nuevo jugador del Barça. Y en cuanto a mi opinión sobre este posible fichaje de Nico Williams por el Barça, como lo dije anteriormente, esto va a ser un poco una extensión de lo que ya veníamos hablando el otro día, con este nuevo panorama, con estas nuevas informaciones que han surgido en las últimas 48 horas, que la verdad que han sido bastante movidas, por eso no me atreví a subir el video ayer, quería ver un poco más cómo evolucionaba esto, porque se hablaba de que Deco había viajado y todo este aspecto. Y ya digo, en el último video yo había tomado una posición un poco más conservadora por un tema de que tenía miedo de que vuelva a suceder lo que sucedió el año pasado, que es que nos bailen otra vez. Porque una cosa es lo que se suele soltar en prensa, que sabemos que siempre suelen vincular 5.000 nombres diferentes al Barça, y de esos 5.000 nombres como mucho terminan pegando uno o dos de cierta manera, y normalmente la prensa funciona así. Cuando no hay mucha actividad futbolística suelen vincular nombres que ilusionan a la gente para después terminar todos con la decepción máxima cuando ves que eso no se termina cumpliendo. Y sobre todo después terminan encima que se equivocan y mienten de manera descarada, después le echan la culpa a la directiva con todo el descaro del mundo. Entonces, ya digo, y con el caso Nico Williams ya teníamos el antecedente el año pasado. Ahora es diferente porque no es solamente la prensa. Ahora mismo son las fuentes más fiables, como ya digo siempre, Fabrizio Romano, Matteo Moretto, para mí 2 pilares en cuanto al mercado de fichajes, en cuanto al periodismo como tal, de los más fiables, o por lo menos los que más aciertan en cuanto a sus informaciones. Y ahora también es el mismísimo Laporta confirmando que el interés y que las negociaciones por Nico Williams están avanzadísimas. La verdad es que yo quiero que el fichaje se dé. Ya lo he dicho 10.000 veces en el canal. Para mí el Barça necesita un perfil como Nico Williams, que desde el aspecto futbolístico y con lo que él pueda crecer y nos pueda aportar ahora mismo con el Barça, creo que es un jugador que encaja como anillo al dedo a la idea, que encima ya no sé cuántas veces se reportó de que a Flick le encantaba la manera de jugar con el jugador y encajaría en teoría como anillo al dedo. Entonces, si el entrenador lo quiere y si la directiva lo ve como buena oportunidad, y aparte teniendo en cuenta que ya conoce el vestuario, la liga, etcétera, pues cómo no quererlo. De esto y del aspecto futbolístico, ya digo, vamos a profundizar mucho más en otro video aparte, cuando el fichaje finalmente se termine oficializando. Pero ya digo, ojalá esto termine llegando a buen puerto, porque ahora mismo sí podemos decir que el jugador tuvo la intención real de venir, no como el año pasado, que era mucho más lo que salía de prensa que lo que realmente pasaba, que el año pasado no olvidemos que decía la gente de que ya estaba hecho, de que el Barça lo iba a presentar no sé qué día, que ya tenían incluso el dorsal, algunos incluso le faltaron el respeto a Rafinha poniéndole el dorsal 11 de él a este hipotético fichaje de Nico Williams, a lo que el jugador brasileño terminó respondiendo a estos fans. No sé si incluso llamarlo fanático del Barça, porque qué fanático del Barça es esto, pero bueno, a estos tipos que lo único que hacen es dividir y meter mierda por meter. Entonces, dejando este aspecto de lado, ahora es diferente porque con respecto al año pasado, el Nico Williams está mostrando un interés y ganas de venir reales. Si esto es cierto que finalmente acordaron términos personales con el Barça, esto es un gesto mucho más significativo que todo lo que pasó antes. Sobre todo, yo creo que la operación es buenísima para el Barça desde el punto de vista económico, porque pagás un precio que relativamente, si por ejemplo el jugador sale mal, para mí lo puedes recuperar básicamente sin problemas. Incluso es un jugador que para mí vale mucho más que esos 60 millones de euros.
Y sobre el punto de vista del salario, pues el Barça ahí un poco también muy bien porque se hizo un poco respetar. Porque Nico Williams se decía que pedía un salario entre 20 millones de euros, algo que ya lo había dicho en el último video, me parecía un total disparate, porque para cobrar 20 millones de euros mínimo tenés que dar un rendimiento nivel Neymar 2015 más o menos. Entonces, no, Nico Williams a día de hoy por lo menos no es eso. Que pueda llegar a serlo es distinto, pero lo que es el jugador de momento no. Y después en cuanto a la escala salarial, digamos que vendría a ocupar un poco el lugar de Ansu Fati. O por lo menos para ponerlo mucho más en perspectiva, digamos que en cuanto a la escala salarial del Barça estaría con un contrato similar al que hoy en día tiene Lamine Yamal. Seguramente va a ser un contrato de 7-8 millones de euros netos y un contrato que según rendimiento, objetivos y tal, o veremos cómo va con el correr de los años, va a ir en ascendencia, porque esto es algo que ya he repetido 10.000 veces. Si el jugador rinde y si el jugador tiene potencial y si nosotros los culés estamos teniendo buenos resultados como equipo, pues los jugadores tienen que cobrar acorde a lo que son. O sea, vos a Lamine Yamal no le podés pagar 1 millón o menos de 1 millón. No sé si se me entiende lo que voy. En el caso de Nico Williams, más de lo mismo. Más esfuerzo que el que está haciendo, pues yo creo que más no se puede hacer. Entonces, ya digo, si él quiere, el Barça quiere, esperemos que todo llegue a buen camino y el jugador siga firme en cuanto a su decisión sin ningún tipo de dudas, porque en cuanto a la prensa, en cuanto a la gente del Athletic y gente que comenta en Twitter, redes sociales, YouTube, etcétera, ya sabemos lo que van a comentar. En el momento que pisen el Barça va a ser el auténtico traidor Judas de España. O sea, ya lo estamos viendo incluso ahora mismo en Twitter con la gente del Athletic, que sigue con su rivalidad ficticia con el Barça, que no hay otra manera más de decirlo. Son madridistas del closet que se ponen la camiseta del Athletic y ya lo empiezan a tratar de traidor, que si el hermano fue el único que tal, o incluso saliendo a hablar chorradas del estilo: el Madrid es el único que busca potenciar la liga porque ficha gente del extranjero y el Barça ficha los mejores talentos de la liga española, y hablaban de los casos Griezmann, Koundé, etcétera. O sea, algo que ya digo no tiene ni pie ni cabeza, porque obviamente si un jugador destaca ya sea en la liga española, francesa, Bundesliga o en cualquier lado, es normal que despierte el interés de los mejores clubes del mundo como es el Barça. Ya lo suficientemente agradecidos tienen que ser con Nico Williams desde el aspecto que se quedó en un equipo que, con todo el respeto del mundo, comparado al Barça, es que no son un mejor proyecto. Lo siento si el chiringuito te hizo creer esa estupidez, pero bueno, puedes comparar nunca un equipo que celebra clasificar a Champions como si fuese un título comparado con el Barça. No hay punto de comparación. Respeto mucho la filosofía que tienen ellos de jugar con jugadores vascos, canteranos y todo esto, pero tampoco la estupidez, porque vamos a hablar de una vez las cosas como son. Entre el Barça y el Athletic no hay punto de comparación, y obviamente si un jugador del Athletic destaca, el Barça lo normal es que lo vaya a buscar, y más sobre todo con Nico Williams, con todo lo que nos podría aportar y sobre todo con él queriendo venir. Entonces no entiendo de dónde saldría un hipotético odio, pero bueno, allá ellos. Ahora ya digo, quedaría lo más difícil, que sería pagar el tema de la cláusula de rescisión del jugador, que se dice que son unos 60 millones de euros, 58 millones, especulaciones por aquí y por allá. Esto lo vamos a ir sabiendo una vez se formalice mucho más este fichaje, si se termina produciendo, y tengan en claro que el presidente del Athletic, etcétera, con el odio ficticio que ya digo se han inventado con el Barça, facilidades no va a poner. Yo estoy seguro que va a querer abonar la cláusula de rescisión todo en un pago. Yo creo que esto de que el Barça pague a plazos tal, olvídense, este tipo literalmente no va a perdonar un céntimo y está en todo su derecho, porque el jugador no deja de ser de ellos. Pero bueno, veremos qué fórmula terminan encontrando tanto Laporta como Deco, que creo que la dirección en cuanto al mercado de fichajes está clara. Fichaje de Joan García, 25 millones, más este de Nico Williams, creo que daría un total entre los 75 a 85 millones de euros. En ese alrededor creo que debería estar cerrándose todo el mercado del Barça, que algo que sí me ha llamado la atención, que tengo que decir, es que he leído información de que el Barça pagaría la cláusula de rescisión sin vender ningún jugador importante de la plantilla. Esto es un aspecto, ya digo, positivo, porque marcaría una recuperación económica de la plantilla del Barça, pero también un poco me preocupa por ver qué jugadores saldrían, porque la verdad que no ha habido muchos rumores en cuanto a salidas, más allá de los evidentes que son transferibles. Caso Iñaki Peña, por ejemplo. Ter Stegen veremos, pero yo creo que con el fichaje de Joan García está todo más que dicho. Yo creo que lo más probable es que Ter Stegen ahora mismo termine saliendo del Barça.
Araujo, sobre todo veremos qué es lo que terminará pasando en cuanto a su situación, o quizás Christensen, que puede ser otra de las salidas. Después, en cuanto a estos rumores de Gerard Martín, yo no lo haría, que la verdad que es un tema que da incluso para video aparte, pero se habla de que van a apostar por los canteranos Diarra y Torrent, sobre todo para reforzar ese lateral izquierdo, que haría que esto de Gerard Martín por 13 millones a los Wolves tome quizás un poco más de forma, aunque no sé, ya digo, veremos, estamos especulando. Y después, en cuanto a la línea de delantera, obviamente Ansu Fati, creo que ya damos todos por sentados que va a salir. No sé si finalmente se hará esto del Mónaco, porque parecía avanzado, finalmente parece ahora un poco más estancado. Veremos cómo termina todo eso, pero es claro que Ansu Fati saldrá del Barça. Después Pablo Torre, seguramente. Pau Víctor veremos. Y después, no sé qué otro más, la verdad. Se habla mucho de Fermín. Y es un tema que, bueno, si esto, ya digo, toma mucha más forma, sobre todo en el caso de Fermín, más específicamente haremos un video al respecto, pero no me toquen los huevos. O sea, Fermín, ya lo digo de ya, Fermín no se toca. O sea, Fermín tiene que quedarse en el Barça. Sé que con esto de Nico Williams también habrá otro debate de conversación, porque si Rafinha pasa al mediapunta, no sé, para el mediapunta tenés básicamente como 8 jugadores para jugar ahí. Y bueno, Gavi, por ejemplo, podría tener un poco más de recorrido en el doble pivote y tal, por lo tanto no habría tanto problema, pero no sé, si Fermín, por ejemplo, mereció ser titular y para mí incluso no mereció las oportunidades que tiene, no sé ahora con esto de Nico Williams cómo lo vamos a encajar, porque es obvio que todos no van a poder jugar. O sea, por más que haya muchos partidos en la temporada, la gestión de minutos, sobre todo, no tanto al final, pero sí sobre todo al principio de temporada, no sé, va a ser algo que va a tener que acomodar Flick y veremos cómo termina. O sea, el fichaje de Olmo está hecho, fue una apuesta de la temporada pasada, que esperemos que esta temporada aleje sus lesiones y vaya en crecimiento. Y no sé, peleará seguramente por un puesto en el 11 titular, al igual que Nico Williams, al igual que Fermín, al igual que todos, pero yo lo dejo ahí. Ojalá que este fichaje de Nico Williams se dé, para ir cerrando la idea, pero tampoco que, repito, se dé a cualquier coste, porque yo creo que hay alguno que otro jugador prescindible en la plantilla, pero gente como Fermín, no sé, a mí dámela. O sea, Fermín para mí es Barça y a la guerra con Fermín siempre. Para mí es uno de los nuestros. Entonces, no sé, con esto de Nico Williams, ya digo, una vez vayan avanzando más los días, pues vamos a ir hablando de fichajes y sobre todo de salidas, porque tiene que haber movimientos en cuanto a este aspecto, porque, repito, no hay lugar para todos. Pero bueno, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.